Bienvenida, bienvenido a Ser Vos, un podcast donde exploraremos la energía creativa, el ser y nuestras formas de expresión. Soy Lucía Dota y te invito a que encendamos juntos nuestra llama creativa. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la improvisación teatral o conocés lo que es la impro? La improvisación teatral es un lenguaje escénico, es una técnica donde los actores improvisan, crean la historia y los personajes adelante del público. O sea, la creación de la historia es en el mismo momento que está siendo representada. Hay 3 principios básicos de la improvisación que son, para mí, una fórmula infalible para cualquier cosa que queramos crear. Desde un proyecto artístico a un proyecto laboral, a cualquier cosa que necesitemos crear en la vida, hasta nuestra propia vida también. Pero antes de pasar a estos 3 principios, te quiero contar cómo llegué yo a la improvisación. Podría decir que fue en el 2007 cuando conocí la improvisación. Yo estaba cursando primer año en la IAM, en el Instituto de Actuación de Montevideo, y tenía una clase con María Mendive, gran actriz y maestra, donde en esa clase trabajábamos mucho desde el cuerpo, con el juego, con la expresión. Era una clase que yo disfrutaba muchísimo, pero a la vez me daba mucho vértigo y me ponía muy nerviosa porque había momentos donde había que crear ahí en el momento, adelante de toda la clase. Y eso me generaba como una tensión. Y sucedió que en julio de ese mismo año, que yo venía ya cursando esta materia y todas las otras de la carrera, unos compañeros más grandes en verdad de generación, pero no de edad, porque yo venía a estudiar comunicación, entonces eran unos compañeros de 4 o 5 generaciones más arriba que yo, que ya estaban terminando la carrera, organizaron un taller de improvisación con un improvisador argentino que traían para hacer un taller sobre match de improvisación. Yo no tenía ni idea hasta ese momento que había espectáculos que eran improvisados en el momento. Para mí la improvisación hasta ahí era parte de un proceso creativo, era una forma de explorar y de conocer más sobre un personaje o sobre una situación, pero siendo parte de un proceso, no como un fin en sí mismo. Entonces tampoco sabía que había a nivel mundial distintos tipos de espectáculos de improvisación, ni que había uno que se llamaba Match, donde se fusionaba lo deportivo con lo teatral y había un reglamento donde a lo que se jugaba era a improvisar. Pero hubo algo que me llevó a anotarme a ese taller. Tal vez un poco estos nervios que me generaba el tener que exponerme a improvisar ahí en la clase. Tal vez un poco porque estaba muy manija con todo lo que pasaba en esta nueva carrera que estaba empezando y me encantaba y todo me tenía como muy ilusionada. Un poco también porque, bueno, estos compañeros que ya estaban terminando me parecían muy buena onda y entonces quería también ver de qué venía la cosa. Y así fue como me anoté. Tengo algunas imágenes de ese taller en un salón de la vieja IAM allá en 18 de julio. Como imágenes de todo muy dinámico y juegos y risas, pero también como reglas y mucha confusión en mi mente. Pero fue divertido. Al año siguiente, cuando estaba en segundo de la IAM, tenía una materia que era improvisación con Bernardo Trías y ahí sí, empecé como a comprender un poco más de qué venía todo esto de la impro, a entender los principios, a entenderlo no solo desde la mente, sino también con el cuerpo. Y me acuerdo específicamente el momento como en el que hice un clic, que fue un ejercicio, una improvisación de clase que me tocó pasar con mi amigo Piero Dátole. Y me acuerdo perfecto que Piero era Papá Noel y yo era una niña que iba en su trineo. No me acuerdo muy bien qué pasaba en la historia, pero sí me acuerdo hoy, 18 años después, me acuerdo perfecto esa sensación como de libertad y de disfrute de estar creando algo en ese mismo momento. Y esa sensación me pareció tan alucinante que desde ahí empecé como a decir, esto de la impro, ¿qué onda? Me enamoró.
Bueno, se ve que esa improvisación de Papá Noel realmente estuvo muy buena porque el profesor nos recomendó a Piero y a mí a estos compañeros que estaban organizando el espectáculo Match de Improvisación. Y así fue como llegamos con Piero a este grupo que un tiempo después se llamaría Impronta y en agosto del 2007 estrenamos en el Teatro de la Candela Match de Improvisación. Y desde ese momento la improvisación pasó a ser una parte fundamental de mi vida. Primero como actriz, como improvisadora en este grupo Impronta, donde hicimos muchísimos espectáculos de improvisación. Después también dando clases de improvisación, dando talleres. Y ahora también como proponiendo otra cosa con las herramientas de la improvisación, pero también para la expresión personal y también adaptando lo que son estas herramientas teatrales a la vida cotidiana. Bueno, todo esto para contarte los 3 principios básicos de la improvisación. Pero la verdad que me parecía importante contar el camino recorrido porque también la improvisación es creación colectiva y es una forma también de honrar el camino y agradecerle por siempre a mis compañeros de Impronta por todos los aprendizajes y todas las aventuras compartidas. Así que vamos con el primer principio. Lo primero es escuchar. Tan simple, tan sencillo y tan complejo. Escuchar de verdad, escuchar con todo nuestro ser, escuchar obviamente a nivel auditivo, pero también registrar, leer, percibir, intuir, tanto primero a mí misma, como a mi compañero con el que voy a crear, como al contexto, a la situación. Imaginemos que voy a crear con otra persona, que estoy acá con un compañero que vamos a crear una escena improvisada. Entonces, lo primero, tengo que escucharme, o sea, como estar disponible, que siento, que necesito, que quiero, de qué me dan ganas, ¿no? Como registrar todo eso que está pasando en mí, escuchar al otro con el que voy a crear. Entonces, si el otro me dice algo, escucho las palabras, pero también leo la situación, interpreto cuál es el subtexto, cuál es la intención, cuál es el tono, qué es lo que está por debajo de eso que me está diciendo. Y también empiezo a leer o escuchar qué pide esa situación o esa historia. Vamos con un ejemplo. Imaginemos que estamos por empezar a crear una situación, una historia. Entonces voy a crearlo con un compañero y este compañero entra a escena y me dice: Elena, te traje el informe. Yo escucho esas palabras, pero también decodifico cuál es la intención, cuál es el tema, de qué viene. Escucho que me dijo Elena, o sea, ya me puso un nombre y ahí ya escucho que hay una relación laboral, supongo, ¿no? Empiezo a intuir que puede venir como, un informe me da como que puede venir de un mundo laboral. Pasamos ahora al segundo principio, que es aceptar. Aceptar quiere decir tomar esa situación, decirle que sí a eso que sea que me están proponiendo. Entonces, volviendo al ejemplo, si mi compañera me dice: Elena, te traje el informe, y yo lo escucho eso, pero le contesto: no me llamo Elena y no te pedí ningún informe, yo ahí estoy bloqueando la situación, estoy negando esa propuesta, o sea, no estoy aceptando lo que mi compañero me propone. Es muy diferente si le digo: gracias Juan, qué eficiente. En ese caso estoy aceptando la situación, estoy aceptando que mi personaje se llame Elena, estoy aceptando que tenemos un vínculo laboral, capaz que somos compañeros, capaz que es mi subordinado, pero estoy aceptando esa situación, estoy aceptando que existe tal informe, ¿no? Con esta simple frase. En el ejemplo donde le respondía: no soy Elena y no te pedí ningún informe, es muy difícil para el otro continuar porque yo cerré esa puerta. Es como si hubiese cerrado la posibilidad de esa historia. ¿El otro qué me va a contestar si yo le digo: yo no sé, no, sí, vos sos Elena, no, es muy difícil continuar. En cambio, si yo le digo: gracias Juan, qué eficiente, le doy la puerta, como que le tiro de vuelta la pelota para que el otro me conteste. Y vamos al tercer principio, que es proponer. O sea, yo escucho, acepto y propongo. Es lo que en impro se dice el sí y. Después que acepté esa situación, agrego algo más. Volviendo al ejemplo de gracias Juan, qué eficiente, estoy dando información porque le estoy dando un nombre al otro personaje y porque estoy contando cómo es el mío.
es buena onda, es agradecida, le está tirando como, ¿no? Le está tirando para arriba. Entonces eso habla también del vínculo entre estos dos personajes. Estoy agregando información. Si en vez de eso yo le digo, gracias Juan, de este informe depende el futuro de nuestro sector. ¿Cómo dieron los números? Ahí estoy agregando mucha más información. Entonces ahí se está abriendo y se está presentando un posible conflicto para esta historia. Que conflicto no es lo mismo que discusión. En el caso que veíamos antes del bloqueo, si mi compañero me dice, toma Elena, no, yo no soy Elena, sí, vos sos Elena, no sos Elena, ahí lo que hay es una discusión. Una discusión en este caso, más que entre los personajes, entre los intérpretes, ¿no? Entre quienes están creando esa historia, tironeando por quién gana en su idea. En cambio acá, lo que se propone es un conflicto. Hay algo que los personajes tienen que resolver. Hay un peligro en esta situación que ellos están viviendo, pongamos, de esta empresa, donde hay una situación que ellos no saben qué va a pasar y se ve, su futuro se ve en peligro. Entonces hay un conflicto, es algo que ellos tienen que resolver. Y para que haya historia, tiene que haber conflicto. Es lo que lleva a la acción, es lo que hace que pasen cosas. A veces son conflictos donde son muy evidentes, donde no, hay historias donde hay que salvar el mundo, hay cosas como muy grandes, y hay historias donde hay conflictos más pequeños, más internos, más humanos, más sutiles. Pero siempre hay un conflicto. Hay algo que pasa que modifica la situación inicial y lleva a que los personajes tengan que hacer o resolver determinada cosa. Eso es lo que también en impro llamamos el motor, lo que hace avanzar la escena, lo que hace avanzar la historia. Entonces tenemos los personajes, tenemos el vínculo entre los personajes, están en un lugar, hay una situación establecida, hay un conflicto y vamos siguiendo estos principios de escucho, acepto, propongo, el otro escucha, acepta y propone y juntos vamos creando la historia. Es como si fuésemos tejiendo esta historia común donde yo escucho lo que vos me decís, lo acepto, o sea, lo tomo y agrego algo mío. Y a su vez el otro me escucha, vos me escuchás, aceptás lo que yo te digo y proponés algo más. Entonces vamos creando colectivamente. Y así es como sucede la magia de la improvisación. Cuando vemos una escena, cuando vemos una historia, una obra de teatro que está siendo improvisada en ese momento. Es porque sigue esta lógica que hace que la historia pueda fluir y se pueda crear colectivamente. Entonces, este principio de la impro, de escuchar, aceptar y proponer, sirve no solo para crear historias y personajes en el teatro o en algo creativo, artístico, sino que es fundamental para cualquier cosa que necesitemos o queramos crear. El escuchar, esa es la base. Escuchar tiene que ver con esa presencia, con esa disponibilidad interna que hace que no como bajar un poco y podernos primero escuchar a nosotros mismos, porque a veces estamos tan en la rosca y pensando y en la ansiedad y en la mente que nos cuesta registrar realmente qué estoy sintiendo, qué me motiva, qué necesito, de qué me vienen ganas, cómo registrar el impulso. Tengo ganas de esto, porque estoy tan tengo que hacer tal cosa, ¿no? Que me cuesta como registrar eso. Entonces, esa primera escucha es una escucha interna. Es una escucha conmigo misma, de estar como en esa conexión. Después también es una escucha con el otro, con cualquiera que sea mi interlocutor. Una persona, una mascota, ¿no? con quien yo vaya a comunicarme. Si estoy en esa actitud de escucha y estoy escuchando de verdad al otro, porque a veces pasa que estamos escuchando con los oídos, pero no estamos realmente conectados y escuchando porque emocionalmente no estamos disponibles, porque estamos pensando en otra cosa, o me está hablando y estoy mirando el celular, o me está hablando y estoy pensando en lo que yo voy a decir, en vez de estar realmente escuchando al otro y estar ahí en el presente, porque también la escucha tiene mucho de estar en el presente. Si yo te estoy escuchando, pero estoy solamente pensando en lo que yo voy a decir, estoy en verdad en el futuro, en lo que voy a decir que todavía no estoy diciendo. Entonces me estoy perdiendo de lo que vos me estás diciendo, me estoy perdiendo este presente porque estoy pensando en lo que va a venir. O al revés, dije algo y vos me estás contestando, pero en vez de yo estar escuchándote, estoy pensando en lo que te dije y me quedé enroscada en eso que dije
Y ahí estoy en el pasado, porque eso ya pasó. Lo que dije ya lo dije, puedo revertirlo, puedo hacer alguna otra cosa, pero tampoco estoy escuchando lo que vos me estás diciendo. Entonces me estoy yendo de ese presente. Y entonces para mí también la escucha tiene algo como de generosidad, de entregar mi tiempo, mi energía, mi atención 100% a ese interlocutor, estar ahí 100%. Esa es la escucha activa, la escucha que tiene que ver con esta percepción donde puedo decodificar no solamente las palabras dichas, sino todo el resto de la información. Hay un ejercicio muy lindo en esto de la escucha del libro de la sabiduría de la improvisación, que es un libro de Patricia Ryan Matson. Creo que se dice Ryan o Ryan, no lo sé. Es un libro interesante que plantea como los principios de la improvisación, pero muy aplicados a la vida cotidiana. Y tiene un ejercicio sobre la escucha que se los voy a compartir y si lo hacen después me cuentan. Escuchar totalmente. Es común escuchar a los demás a medias, especialmente a aquellos que conocemos bien. La pereza en el hábito de escuchar abunda, pero tú puedes cambiar esto. Intenta esto. Escucha totalmente. Una vez al día, dedícale tu atención al 100% a alguien que te esté hablando. Enfócate completamente en lo que se está diciendo. Mira a la persona mientras escuchas. Si te das cuenta que tu mente se está desviando, simplemente dale un paréntesis a tus pensamientos de manera temporal y regresa tu atención a la persona que te está hablando. Escucha como si tuvieras que repetir lo que se está diciendo con lujo de detalle. Observa cómo este esfuerzo vale la pena. Me gustó este ejercicio porque muchas veces pasa que estamos escuchando a alguien y estamos pensando como en otra cosa. Y es muy natural que nos vengan pensamientos, porque todo el tiempo estamos pensando cosas, y más cuando estamos escuchando a alguien, porque obviamente asociamos con lo que nos dice, porque se nos ocurre algo para decir, y está buenísimo que eso pase. Pero me gustó como esto también de como poner un paréntesis y volver a conectar. Bueno, esto que tengo para decir lo dejo acá, lo voy a retomar después, y estoy acá contigo al 100%. Me pareció un buen ejercicio y creo que sería como, wow, qué revolucionario si ahora que aparte estamos todos tan mediados por las pantallas, pudiésemos conectar con alguien realmente, aunque sea una vez por día, creo que sería una revolución. Y también el concepto de aceptar, en esto de decir que sí. Este segundo principio de aceptar me parece también muy interesante traspolarlo a la vida cotidiana. Y me pasa mucho en las clases, sobre todo en las clases de impro a principiantes, que siempre es difícil el aceptar. Es como que este no aparece todo el tiempo. A veces hasta inconscientemente. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos diciendo que no, pero es un no que tiene que ver con el no exponerme, con digo que no porque mejor me quedo acá en este lugar seguro. Y el aceptar es un riesgo de alguna manera, porque es como abrir la posibilidad de algo que todavía no sé qué es abrir como la posibilidad de eso desconocido y también es abrir las puertas a que el resto vea como esa parte mía capaz que más vulnerable. Entonces hay algo como del no que tiene que ver con el cuidarnos, con el protegernos, que en muchos momentos está buenísimo porque es necesario poner un límite, es necesario decir que no a muchas cosas que nos puedan hacer mal. Pero muchas veces estamos poniendo ese no como una excusa por miedo, por el qué dirán, porque ay no, ¿qué me voy a poner a improvisar a esta edad? ¿No? Como cosas que tienen que ver más con el juicio y que no nos estamos permitiendo experimentar un montón de cosas, de situaciones y de encontrarnos ahí a ver qué pasa en estas otras posibilidades. Entonces el aceptar es esto de abrir la puerta, de permitirme por lo menos explorar. Bueno, voy a ver qué pasa, qué me pasa a mí con esto. Y también en la vida tiene esto del aceptar, tiene mucho que ver con tomar lo que sea que está pasando afuera. Hay cosas que están afuera de nuestro control y no dependen de nosotros. Entonces, si no las acepto, es como que me quedo luchando contra algo que no está en mí cambiar. Entonces, el aceptar también tiene que ver con soltar el control. Y el concepto de proponer, también llevado a la vida cotidiana, tiene mucho que ver con la confianza en uno mismo. Porque cuando estoy proponiendo, estoy como
mostrando algo de mí, algo de mi universo interno, me estoy entregando, estoy dando algo mío y bueno, puede haber como un miedo al rechazo, qué pasa si el otro no me acepta esta propuesta, o a veces antes de llegar a ese punto no confío en mí mismo, en mi propia idea. Entonces no propongo porque ya antes de que se me ocurra ya digo, no, esto es una mierda, o yo no sirvo para esto, o yo no voy a poder. Entonces no estoy confiando en mí y no estoy confiando en esa idea que capaz que todavía ni siquiera le estoy dando el espacio a que surja. Entonces esa sensación de confianza en uno y en el proceso creativo es re importante para poderse lanzar y que empiezan a suceder cosas nuevas. Pasa mucho, me encanta el ejemplo de esto de la tormenta de ideas, del brainstorming, que es como, bueno, alguien se anima y dice una cosita. Entonces yo lo escucho y me animo a decir una cosita más. Y el otro tira algo que, ay no, me parece un bolazo, pero lo digo igual. Y ahí empieza como una rueda, ¿no? Como empieza como una espiral donde vamos tirando cosas. Y como el otro dijo eso, yo me animo y puedo dar un pasito más y me tiro al agua y se me ocurre otra cosa. Y hasta que al final llegamos a una idea muy bárbara, espectacular, que esa idea tampoco es del que la dijo, ¿no? No es como de lo último que apareció, porque esa idea vino de todo un proceso donde todos fuimos de a poquito metiendo y, ¿no? Como bocaditos pequeños, tirando como de pequeños hilitos que hicieron que llegáramos a esta super idea magnífica. Y que esa idea tampoco se le hubiese ocurrido al que la dijo solo, ¿no? Es como sucede porque hubo todo este proceso de apertura, de aceptación, de dar, de tirar un poquito más y también de inspirarme con lo que el otro dice. Entonces, vos decís algo y a mí se me ocurre otra cosa, por eso, y así vamos. Pero si yo no confío y no me animo y no abro esa puerta a que puedan conocer esto que tengo para compartir, la cierro, entonces yo no digo esa idea, y entonces capaz que a vos no se te ocurre, y así vamos en eso que venía como una espiral ascendente, viene en una espiral descendiente, ¿no? Como porque no me animo, porque no confío. Es difícil confiar. A mí también me pasa muchas veces que no confío en mis propias ideas y es un ejercicio permanente y de todo el tiempo, porque está siempre esa vocecita ahí de, ay no, esto no, no vayas por ahí. Es un ejercicio constante porque, bueno, estamos en una sociedad donde estamos muy acostumbrados a los resultados y es difícil como entregarnos a procesos de explorar y ver qué pasa, porque también es una manera de enfrentarnos un poco como a nosotros mismos y a lo que estamos sintiendo. Y es verdad que hay gente que de repente tiene más facilidad para lo creativo y le surgen ideas y las dice y es como más espontánea. Y hay quienes de repente les cuesta un poco más, pero todos somos seres creativos y todos tenemos ahí esa posibilidad de encontrarnos con esa llamita creativa que está ahí. Entonces se trata también de esto, de entrenar, de un entrenamiento. Y esto de escuchar, aceptar y proponer es un ejercicio que lo podemos hacer constantemente y seguro que les va a traer buenos resultados. Vamos a volver al ejemplo de Elena y de Juan, estos personajes con el informe y su sector de la empresa en riesgo. Imaginemos que estamos, que esa escena se está representando ante un público, ¿no? Y ahí, Elena, sí, el informe. Y suena un celular en la platea. Entonces, el actor que hace de Juan, cuando va a responder, escucha que está sonando ese celular y le dice: Elena, están llamando de recursos humanos. Estamos todos despedidos. Ahí el actor está escuchando también el contexto. Y eso es re importante, tanto en la improvisación como en la vida, ¿no? Porque es como escucharnos a nosotros, escuchar al otro, pero también es escuchar el contexto, lo que va pasando, a la historia misma, qué pasa, qué necesita, qué hay en este contexto, qué hay colectivamente, escuchar eso que está ahí y tomarlo, aceptarlo e integrarlo. Supongamos que el actor escucha, pero no lo quiere aceptar o no sabe cómo hacerlo o no lo toma, ese celular va a estar sonando igual. La gente que está al lado va a estar molesta, se va a distraer, ¿no? Va a salirse de la historia por eso que está pasando, pero de esta manera
si lo mete en la situación, hace que eso fluya y sea parte. Entonces, muchas veces nos pasa eso en la vida. Es como, bueno, nos peleamos con las cosas que pasan en vez de tomarlas y tratar de integrarlas y sacar de eso lo mejor y transformarlo en algo positivo para lo que sea que nos está sucediendo. A veces se puede y a veces no, pero muchas veces, muchas más veces creo de lo que imaginamos es posible integrar y sacar algo bueno y transformarlo en algo positivo. Esto es lo que me encanta de la improvisación. En impro decimos que no hay errores, porque lo que suceda se puede tomar y adaptar y transformar y usar a nuestro favor. Y para terminar este episodio te quiero recomendar un libro, aparte de recomendarte que vayas a ver espectáculos de improvisación, que está buenísimo, y que vengas a talleres de impro, si querés conmigo o con el docente que sea, porque es una herramienta alucinante para la vida misma. Te quiero recomendar este libro que se llama Free Play, la improvisación en la vida y en el arte, de Stephen Nachmanovich, perdón Stephen, por la pronunciación. Él es violinista y escribe y también improvisa desde la música, y escribe este libro que es muy interesante por su mirada. Él dice como que el proceso creativo es un proceso espiritual, tiene como todo un viaje que está buenísimo, que comparto completamente. Y tiene un concepto, una imagen que me encantó, que dice que Miguel Ángel, el escultor, lo que hacía no era esculpir una piedra, sino que él lo que hacía era sacar lo que sobraba de mármol para dejar a la luz la escultura que ya estaba ahí, solo que no la estábamos pudiendo ver. Y me encanta como imagen y como metáfora de las historias, de los proyectos, de todo lo que puede ser que esté acá rondando, y lo que tenemos que hacer es como ir a descubrirlo. Así que te invito a que lo leas, a que vayas a descubrir tus propias historias, tus propios proyectos, tu propia vida creativa, y después me cuentes. Gracias por acompañarme hasta acá. Te invito a que me sigas en mi Instagram, @luciadota, y ahí te vas a enterar de mis próximas novedades de cursos, talleres, y los comentarios que quieras dejarme sobre este y todos los episodios de Ser Vos en Spotify o en YouTube son bienvenidos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.